A continuación calcularemos la carga total sobre el tablero. Para ello, consideraremos su peso propio más una sobrecarga. La sobrecarga es un valor adicional que se le da a cualquier elemento que deba soportar una carga. Por ejemplo, en el caso de las mesas, deben soportar los pesos de los elementos que se ponen encima de ellas. Además, esos elementos pueden estar ubicados en cualquier lugar e inclusive pueden no estar. Sin embargo, es necesario que el elemento, en este caso la mesa, esté preparado para soportar las cargas que se le coloquen arriba. Por ello es que a la carga superficial generada por el peso propio GS de tablero, le sumamos una sobrecarga P que consideraremos como de 10 kilos por metros cuadrados. Anteriormente calculamos el peso superficial del tablero, multiplicando el peso específico del material por el espesor del tablero y hemos obtenido un valor de 35 kilogramos por metros cuadrados. Llegó la hora de utilizarlo. Por ello, reemplazamos el GS del tablero, es decir, el peso superficial del tablero, por los 35 kilos por metros cuadrados, la sobrecarga P por los 10 kilos sobre metros cuadrados, luego sumamos estos valores entre sí y obtenemos que la carga superficial total QS del tablero es igual a 45 kilos por metros cuadrados. En el paso anterior calculamos la carga superficial sobre el tablero, a la que denominamos QS tablero y es igual a 45 kilos por metros cuadrados. Ahora calcularemos la carga lineal que le llega al travesaño desde el tablero. A esta carga la denominaremos QL desde tablero. Lo primero que haremos será determinar el área de carga que incide sobre el travesaño. Si analizamos el ejemplo, nos daremos cuenta que la carga total del tablero se distribuye de manera equitativa hacia un travesaño y hacia el otro. Es decir, la mitad de la carga total del tablero está soportada por uno de los travesaños y la otra mitad por el otro. En este esquema puede verse lo que se explica. Si se fijan ahí, verán que la mitad que está pintada de gris apoya sobre el travesaño T1 y la otra mitad, la que está en blanco, apoya sobre el travesaño T2. O sea que el área de carga de cada travesaño, en este caso, mide la mitad de L2 por L1. Si queremos calcular la carga lineal que llega desde el tablero al travesaño, debemos multiplicar la carga superficial total del tablero, a la que llamamos en este ejemplo QS tablero, por el área de carga que tiene influencia sobre el travesaño T1 y dividirla a su vez por el largo total L1 del travesaño. Si analizamos la ecuación planteada, nos daremos cuenta de lo siguiente. Para calcular el área de carga sobre el travesaño T1, tenemos que multiplicar L1 por L2 sobre 2, al que en este caso denominamos separación S. Si reemplazamos en la ecuación el área por L1 por S, nos daremos cuenta que es posible cancelar el largo L1, con lo que la ecuación nos quedaría escrita de la siguiente manera. Carga lineal desde el tablero, QL desde tablero, es igual a la carga superficial total QS tablero por la separación S. A continuación reemplazamos los valores, multiplicamos y obtenemos la carga lineal que le llega al travesaño desde el tablero, a la cual recordemos que nosotros denominamos QL desde tablero, que es igual a 27 kilos por metros. Obtenida la carga lineal que llega al travesaño desde el tablero, ahora estamos en condiciones de obtener la carga lineal total sobre el travesaño. Para ello,
utilizamos la siguiente ecuación. Q lineal total es igual a Q lineal desde el tablero más el peso propio lineal del travesaño. Recordemos que este valor lo calculamos anteriormente multiplicando el peso específico por la sección transversal y que nos había dado un valor de 15,4 kilogramos por metro y lo tenemos anotado aquí en nuestra ayuda memoria. A continuación, lo que haremos será simplemente reemplazar los valores correspondientes, con los que nos quedará que la carga lineal total es igual a 27 más 15,4. Sumamos estos valores entre sí y obtenemos que la carga lineal total en el travesaño es igual a 42,4 kilogramos por metro. Calculada la carga lineal total sobre el travesaño, Q lineal total, estamos en condiciones de calcular la carga puntual total sobre el terreno. Si analizamos el ejemplo en estudio, nos daremos cuenta que la mitad del travesaño T1 apoya sobre una pata, mientras que la otra mitad apoya sobre la otra pata. Es por ello que para determinar la carga total que llega a la pata P1, debemos considerar solo la parte gris marcada en esta imagen. Es decir que el ancho B, el cual mide una distancia que surge de dividir L1 en 2, o sea, 1,20 metros dividido en 2, nos da que el valor de B es igual a 0,60 metros. Es por ello que para calcular la carga que le llega a la pata y que es transmitida por el travesaño identificado como T1, es necesario multiplicar el Q lineal total que llega desde el travesaño por la separación B. A continuación, reemplazamos los valores correspondientes y resolvemos. Así obtenemos la carga puntual sobre la pata de la mesa, que en este caso es igual a 25,4 kilos. Sin embargo, ese valor no es la carga total que le llega al piso, ya que nos falta considerar el peso propio de la pata. Para ello, debemos sumar la carga puntual que llega desde el travesaño, QP sobre la pata, con el peso propio de la pata. Recordemos que anteriormente calculamos el peso propio de la pata y que lo anotamos aquí abajo en nuestra ayuda memoria. Entonces, planteada la ecuación donde se suma el QP sobre la pata más el peso propio de la pata, procedemos a reemplazar los valores correspondientes. Luego sumamos estos valores entre sí y obtenemos el peso total que le llega al piso, que en este caso es igual a 38 kilogramos. En este video se explicó una metodología que sirve para calcular la carga total que llega al piso desde un elemento cualquiera. Se consideró cargas distribuidas superficialmente y se especificó en las unidades en las que se mide este tipo de carga, es decir, kilogramos por metros cuadrados. Además, se tuvo en cuenta las cargas lineales medidas en kilogramos por metro. Por último, consideramos las cargas puntuales medidas en kilogramos. Recordemos que no solo se consideró el peso propio de los elementos analizados, sino que también se tuvo en cuenta la sobrecarga de uso. Para la explicación del procedimiento a realizar para obtener la carga que llega al piso, se tomó como ejemplo un elemento conocido por todos, una mesa de madera que se comporta de manera similar a lo que lo hace una estructura simple de un edificio cualquiera. Aquí tenemos la mesa que usamos como ejemplo y aquí una estructura simple de un espacio arquitectónico. Los elementos que figuran aquí se denominan bases aisladas o zapatas de hormigón armado, que en este caso no serán consideradas porque exceden los alcances de esta clase. Cabe aclarar que esos elementos quedan enterrados y por lo tanto no se ven a simple vista.
Si a nuestra estructura le agregamos elementos de cierre como estas paredes no portantes, delimitaremos el espacio interior del exterior y obtenemos un ambiente arquitectónico que nos permitirá realizar ciertas actividades. Si comparamos los elementos estructurales que tiene la mesa y esta pequeña mini obra de arquitectura, nos daremos cuenta de que el tablero de la mesa sería el equivalente a la losa de esta estructura. De la misma manera, el travesaño de la mesa se comportaría de manera similar a una viga de una estructura arquitectónica. Por último, la pata de la mesa sería el equivalente a las columnas de esta estructura. Por otro lado, en el análisis de carga no solo consideramos los pesos propios de la estructura, sino que también tuvimos en cuenta la sobrecarga de uso, que en el caso de la mesa está dada por los elementos que colocamos encima de ella. Algo similar pasa en las estructuras arquitectónicas, en las cuales las sobrecargas de uso estarán dadas, por ejemplo, por las personas que utilizan ese hecho arquitectónico y el equipamiento que éste posee.